Muy buenas tardes a todas y todos. Les doy la bienvenida y agradezco que se hayan sumado a esta humilde convocatoria de la Fundación Argenia, este, que, bueno, es una entidad, como ustedes saben, que muy reciente. Nosotros tenemos un año de vida, y bueno, entendemos que esta temática es tremendamente importante, porque, bueno, estamos viviendo el cambio de era más trascendente de toda la historia de la humanidad, impulsado por el desarrollo de la inteligencia artificial, lo que a nuestro entender representa un punto de inflexión civilizatorio. La velocidad, la escala, el impacto de estos avances imponen desafíos inéditos para la humanidad. Reconfiguran el trabajo, la economía, la vida, la cultura, la educación, los marcos regulatorios. Creo que nos desafían a repensar y reestructurar todo el orden que hasta ahora nos era conocido. Y en ese contexto, nosotros contamos con un sistema educativo que fue diseñado en el siglo XIX y el siglo XX, y que sigue centrado en la transmisión lineal del saber, en la repetición, en la homogeneidad y en la memorización. Mientras tanto, las nuevas generaciones viven inmersas en entornos digitales, con algoritmos, crean contenidos en tiempo real y desarrollan aprendizajes por fuera del aula formal. Por ello resulta, a nuestro entender, muy importante colaborar con la posibilidad de que en un futuro en la Argentina se desarrolle una profunda reforma del sistema educativo, poniendo especial énfasis en lo que es la alfabetización, en el uso de la inteligencia artificial, ya que nosotros entendemos que, así como en el siglo pasado saber leer y escribir era un concepto importante para los países, hoy en el actual mundo, tener un alto índice de alfabetización en el uso de la inteligencia artificial es una cuestión geopolítica y geoestratégica, digamos, más que nada geoestratégica. Y digamos, sabemos que hay temor en el mundo de la docencia frente a este avance de la inteligencia artificial, pero en realidad no viene a reemplazar al docente, viene a complementarse con el docente. Ahora, ¿de qué manera tiene que ser esa complementación? Y creo que este es uno de los temas que nos convoca en este intercambio que iniciamos hoy. Eh, yo entiendo que no solamente hay que incorporar en los tres niveles de la educación la enseñanza del uso de la inteligencia artificial, sino que hay que reformular el sistema educativo tradicional poniendo énfasis en algunas cuestiones y en algunos objetivos didácticos que entiendo yo son de suma importancia. ¿Por qué? Porque, bueno, eh, tenemos que entender que en Occidente este fenómeno del desarrollo exponencial de la inteligencia artificial viene de la mano de un uso por parte de los grandes grupos económicos en función de la incidencia conductual dirigida hacia el consumo, y que esto tiene un alto impacto en nuestros niños y nuestros jóvenes desde el punto de vista lúdico, generando, a mi entender, cuestiones que realmente son de carácter dañino. Entonces, me parece que la enseñanza se tiene que focalizar en generar en nuestros niños, en nuestros jóvenes, en primer lugar, sólidos valores éticos y humanos, es decir, como una cuestión central. Dotarlos de una verdadera capacidad cognitiva, de un análisis crítico, de capacidad de resiliencia, capacidad de asumir que esto es un mundo, no es estanco, sino que es necesario frente a este mundo dinámico todo lo que tiene que ver con el concepto del aprendizaje permanente.
Entonces, nosotros entendemos que ya no se trata solo de digitalizar pizarrones o usar plataformas, sino de repensar los paradigmas pedagógicos. La formación docente, los contenidos curriculares y las estructuras institucionales. Entonces, bueno, como esto es algo desde donde hoy estamos parados, es algo de mucha envergadura. Entonces lo tenemos que ver como un proceso. Por lo tanto, el espíritu de esta convocatoria es de crear un espacio en un contexto donde entendemos están surgiendo muchas iniciativas en distintas provincias, en distintos lugares de la Argentina, para, por un lado, intercambiar, hacer intercambio de las experiencias, de qué se aplica en cada una de esas experiencias, y por otro lado, ir construyendo en este espacio una agenda que nos lleve a ver de qué manera impulsamos la incorporación de la enseñanza sobre el uso de la IA en los 3 niveles educativos, cómo redefinimos el rol de los docentes y del sistema educativo de manera complementaria con la inteligencia artificial, y cómo generamos nuevas herramientas disruptivas en materia educativa, porque creo que precisamente la tecnología nos permite y nos brinda esa oportunidad. Entonces, bueno, con esa meta hoy hicimos esta convocatoria, y bueno, vamos a escuchar las distintas eh, presentaciones de cada uno de los panelistas, comenzando por el licenciado Daniel Taberna, que es el director del Instituto Superior de Capacitación Argenia. Eh, Así que, bueno, Daniel, te doy la palabra. Si querés presentar algo, hacelo. Estás en toda tu libertad. Muchas gracias, Hugo. Buenas tardes a todas, a todos. Bueno, muy vinculado a lo que comentaba recién Hugo, es un poco que desarrollé este tema. Y te lo conté a vos, hubo una experiencia en una jornada de capacitación. Una docente gritaba: paremos la inteligencia artificial porque nos vamos a quedar sin trabajo. Y sabemos que no es por ahí, lo acaba también de decir Hugo. Un poco tiene que ver con visualizar cuáles son los desafíos, las oportunidades y los sentidos pedagógicos de la inteligencia artificial en la era digital. Muchas veces se confunde esto. Yo soy docente de escuelas técnicas y en algún momento allá en la época de la ley federal, cuando querían sacarle materias a las escuelas técnicas, querían sacarnos dibujo técnico y defendíamos esa posición. Y en ese momento un consejero general de la provincia de Buenos Aires nos dijo: ¿para qué quieren el dibujo técnico si ahora las computadoras dibujan solas? Y esto es la gran diferencia entre aquella revolución tecnológica y esta revolución tecnológica. La inteligencia artificial se convirtió en uno de los fenómenos tecnológicos más influyentes de las últimas décadas. Su expansión atraviesa múltiples dimensiones de la vida social: la producción, el trabajo, la comunicación, la salud, la política y, de manera más profunda, la educación. A diferencia de otras innovaciones, que era automatizar tareas físicas. En cambio, la inteligencia artificial interviene directamente en los procesos cognitivos. Cuando digo automatizar tareas físicas, también pasó cuando se implementó las máquinas a control numérico computarizado. Decía: desaparecen los tornos, los torneros, no desaparecieron, se tuvieron que recapacitar para poder programar un torno control numérico. En este caso, la inteligencia artificial tiene sus diferencias, porque, como decía recién, tiene procesos cognitivos que son hasta el momento propios del ser humano. Y bueno, y en este contexto la educación ocupa un lugar estratégico. No solo porque la inteligencia artificial comienza a ser usada en las instituciones educativas, sino porque la escuela, los docentes y la política educativa
tiene un rol central en la formación de ciudadanos capaces de comprender, cuestionar y orientar el desarrollo tecnológico. Debemos tener en cuenta que la inteligencia artificial no es neutral, expresa intereses, valores y decisiones humanas. Es por eso que el debate en educación no puede reducirse a la pregunta si es eficiente o no la innovación, sino que debe incorporar, como decía Hugo recién, interrogantes éticos, sociales y pedagógicos. La inteligencia artificial al mismo tiempo puede ser una herramienta poderosa para ampliar derechos y una amenaza para profundizar desigualdades. Es por ello que el rol del docente como mediador es muy importante. A veces nos preocupamos, el otro día estuvimos con Hugo en una charla de un especialista y nos decía, cuando los grandes creadores de estos modelos les preguntan, ¿ustedes piensan que estas cuestiones pueden llevar a la extinción del género humano si se siguen desarrollando al nivel que se están desarrollando? Y lo que le respondieron fue, eso no lo sabemos. Es decir que la obligación nuestra es que la inteligencia artificial marche por andariveles donde la ética, la paz y demás componentes sean el camino a seguir y no se utilice para fines que vayan en contra de las personas, de la humanidad. La inteligencia artificial es un conjunto de sistemas capaces de realizar tareas que hasta hace poco tiempo requerían de la inteligencia humana, por eso es la anécdota que contaba al principio. Hay muchos y muchas docentes que piensan que en día de esto van a ser reemplazados por un robot que va a dar los contenidos. En ese caso, porque estamos pensando muchos docentes, me incluyo por las dudas, que somos meros transmisores. Nosotros también tenemos una capacidad de acercamiento humano, escuchar a nuestros y nuestras estudiantes, y si bien nos dicen que un robot de inteligencia artificial puede suplir y hacer determinadas cosas, bueno, no es ese el camino. En el campo educativo, la inteligencia artificial se manifiesta de distintas formas. Por ejemplo, plataformas de aprendizaje adaptativo, sistemas de recomendación de contenidos. En este punto que viene, ahora voy a comentar una cuestión. Corrección automatizada, análisis de trayectorias, asistentes virtuales, bueno, entre otras cosas, ¿no? Que esto ya forma parte de la vida cotidiana de estudiantes y docentes. ¿Y en esto a qué me refería? Hace poco me contaba una persona conocida que un estudiante de nivel superior realizó un trabajo práctico en una carrera que está haciendo y la docente le rechazó el trabajo práctico porque decía que había utilizado inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque la docente estaba utilizando una aplicación de inteligencia artificial donde subía el trabajo y le daba un porcentaje de posibilidad de que ese trabajo estuviera hecho con inteligencia artificial. Entonces ahí es donde vemos los puntos incoherentes. El alumno no, si le hubiera enseñado a los alumnos y las alumnas a usar la inteligencia artificial y que luego puedan cotejar algunas actividades, no les enseñó, pero sí ella utilizaba la inteligencia artificial para corregir. Y no supo darse cuenta que puede llevarla a datos erróneos. Cuando nosotros hacemos una consulta a cualquiera de las herramientas de inteligencia artificial y subimos alguna documentación, esa luego puede ser utilizada, yo subo un apunte, puede ser utilizado por el ChatGPT o por alguna otra aplicación para darle una respuesta a otra persona. Entonces, y probablemente está hecho sobre un apunte sobre el cual, o un libro sobre el cual se estuvo trabajando. En este caso, la educación aparece como uno de los campos claves para orientar el desarrollo de la inteligencia artificial hacia fines socialmente valiosos. La inteligencia artificial puede contribuir a mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje, pero cuidado,
que también puede profundizar las desigualdades si se las deja operar exclusivamente bajo las lógicas del mercado. Esto está aclarado en varios textos que tratan este tema. Por eso es importante la intervención de distintos estamentos para poder, de alguna manera, regular este tipo de uso. Desde una perspectiva pedagógica, la inteligencia artificial no, no va a reemplazar al docente, redefine el rol docente, que deja de ser un transmisor y se convierte en un mediador, en un orientador y en carácter de garante del sentido educativo de la tecnología. Esto es importante resaltar y por ahí tenemos que charlar mucho con los docentes. Allí con Hugo preparamos unas capacitaciones para docentes que vamos a estar dando el próximo año a través de una institución educativa que va a tener puntaje para la provincia de Buenos Aires, porque a veces eso es lo que seduce a los docentes, y tratar de atraerlos al tema y no que le tengan temor. Por eso es importante en la educación promover la inteligencia artificial con ética por diseño, incorporando criterios éticos desde el inicio del desarrollo tecnológico. Otro punto a tener en cuenta es el vínculo inteligencia artificial, adicción y salud mental. Muchas plataformas digitales utilizan inteligencia artificial para maximizar la atención y el tiempo de uso, generando conductas adictivas. Muchas veces, hoy pensábamos en un ejemplo, hay papás que dicen, no, mi hijo no usa. No, él no, pero cuando él entra a videos de TikTok y va generando un algoritmo de uso de determinadas cuestiones, le van a aparecer los videos de TikTok sobre el tema, lo que nos pasa con Instagram y nos pasa con otras redes sociales. Entonces, el tema es cómo hacemos para que la inteligencia artificial forme estudiantes críticos capaces de comprender el funcionamiento de los algoritmos y hacer un uso consciente de la tecnología. La inteligencia artificial no puede ser un aliado de la adicción ni del deterioro de la salud mental de nuestros de niños, niñas y jóvenes. Esto creo que es un factor importante. La inteligencia artificial como factor de equidad y justicia social. El impacto de la inteligencia artificial en educación depende de las decisiones políticas y pedagógicas que se adopten. Puede ser una herramienta para democratizar el acceso al conocimiento o un factor de profundización de las desigualdades ya existentes. Por eso en la educación pública y las políticas estatales cumplen un rol central para garantizar la equidad, la inclusión y la justicia social. En este aspecto el rol del Estado es muy importante. El desarrollo de la inteligencia artificial requiere de un gobierno democrático que involucre al Estado, a los docentes, a la comunidad educativa y a los científicos. Daniel, vamos Sí, cerrando por el ya tiempo. cierro. Esto es clave por los impactos, para no tener impactos negativos. Sintéticamente y como modo de conclusión, la inteligencia artificial representa uno de los mayores desafíos educativos en nuestro tiempo. El impacto dependerá de la capacidad de la educación para comprenderla, regularla y orientarla hacia fines socialmente valiosos. En definitiva, la inteligencia artificial será lo que la educación y la sociedad sean capaces de hacer con ella. Así que bueno, hice un resumen al final y así le dejamos lugar a otros expositores. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Daniel. Muy claro. Y aprovecho a señalar lo siguiente. Luego de esta reunión sería conveniente que cada uno de los panelistas y quien no sea panelista y lo quiera hacer, me haga llegar documentos con planteos. Por un lado, yo diría separar con dos capítulos. Un capítulo que tenga que ver con todo lo conceptual, como muy bien desarrolló Daniel,
y otro capítulo que tenga que ver con lo práctico, lo experimental, la experiencia que está haciendo cada uno en la implementación de algo que tenga que ver con la inteligencia artificial en lo educativo, porque de esa manera vamos a ir armando y construyendo una agenda para la próxima reunión. El tiempo para cada panelista en función de darle la posibilidad a la gente para que pregunte y todo lo demás, es de 10 minutos. Le damos la palabra ahora a Mauricio del Forge, que representa la Fundación de Inteligencia Artificial del Sindicato del Seguro. Bienvenido, Mauricio. Hola Hugo, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos y a todas, ¿se escucha bien? Sí, perfecto. Bárbaro, Hugo. Bueno, en primera instancia quiero hacerte llegar a todo el panel y a las presentes el agradecimiento y el cordial saludo de la doctora Lely Previñano, nuestra cofundadora y directora, ¿sí?, de la Fundación de Inteligencia Artificial, que por la cuestión de agenda hoy no pudo estar con nosotros. Manda un gran abrazo y celebra la iniciativa, así como lo hago yo también. Me presento, mi nombre es Mauricio del Forge, yo soy miembro de la Fundación de Inteligencia Artificial del Sindicato del Seguro. Voy a hacer un esquema breve, un repaso chiquito de nuestra historia que hacemos nosotros, y voy a cerrar con nuestra visión un poco de lo que es la importancia de este encuentro en términos del sistema educativo y de la formación, ¿sí?, de esto que vos decías, este cambio de paradigma histórico, tecnológico, histórico, en la reconversión del perfil de nosotros y de nosotras como trabajadores, no como sujetos trabajadores. Creo que es necesario ese cambio de paradigma y nosotros lo trabajamos bastante también. Como les decía, la Fundación de Inteligencia Artificial nació en 2022 por iniciativa de nuestro secretario general, Jorge Sola, ¿sí? La idea inicial fue poder desarrollar nuestros pilares, ¿sí? Nosotros nos sustentamos en 4 pilares, que es alfabetización tecnológica, ¿sí?, poder reducir también la brecha digital, no solo en términos generales, sino también la brecha digital de género, que también voy a hacer una breve mención sobre esto. Hacemos investigación y capacitación y también tratamos de democratizar conocimiento, por supuesto, a través de la alfabetización y la capacitación, y de desarrollar habilidades clave, ¿no? Que hoy está tan en boga ese concepto de habilidades blandas, ¿sí? Que hay muchos estudios al respecto sobre cuál es la importancia hoy de las habilidades blandas, y muchas universidades e institutos educativos mencionan, ¿sí?, dentro de las 10 más importantes de los próximos 5 o 10 años. Solo hay 2 duras, que son inteligencia artificial y datos, lo que antiguamente era STEM y demás, y otras pertenecen al ámbito de las habilidades blandas que se mencionan hoy en día. Nosotros en ese sentido tratamos de hacer una formación holística que tenga en cuenta toda la esfera de desarrollo, ¿sí?, del ser humano y del sujeto trabajador en términos del desarrollo de estas habilidades, ¿sí? Y en ese sentido desarrollamos planes formativos y a la vez desarrollamos alianzas que consideramos estratégicas con sectores con los cuales colaboramos, ¿sí?, como IALAB, como CITRA, como CONICET, bueno, otras instituciones y organismos como el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, distintos gremios e instituciones privadas, y en ese sentido hemos tratado de desarrollar una propuesta formativa, ¿sí?, que hemos llevado a cabo durante todo 2025 respecto a esto, lo que vos decías, Hugo, de cómo estamos trabajando desde cada uno y cada una desde nuestros espacios, ¿sí? Nosotros desarrollamos, por un lado, espacios de debate, espacios de intercambio de ideas. Bueno, tuvimos la oportunidad hace poco, Hugo, de estar presentes hace un par de días en CGT con la presentación de la Oficina de Acción y Estrategia Sindical, ¿sí?, la creación, evento que considero súper necesario para poder crear redes de trabajo, que creo que es esto algo que también has mencionado vos y que creo muchos de los presentes consideramos que es fundamental, ¿no? Redes de trabajo multisectoriales, federales, porque las realidades en todo el país en términos de accesibilidad tecnológica no son las mismas, y hay que también estar informados sobre cuáles son las realidades de cada provincia, de cada ciudad. Y en ese sentido empezamos a desarrollar este tipo de espacios de intercambio de ideas para poder ir fortaleciendo no solo el diálogo, sino también ir conociendo nosotros
como fundación que nace desde un sindicato, ¿sí? La realidad de las distintas ramas laborales, pertenecemos a la rama aseguradora nosotros, tal vez es un ámbito en el que muchas personas, muchos trabajadores ya están familiarizados con herramientas informáticas, pero en donde queremos hacer hincapié es no en la herramienta, en la tecnología como herramienta, ¿no? Desde el utilitarismo, sino cómo hoy este tipo de herramientas moldean un poco, ¿no? Nuestra organización social, nuestra organización cotidiana, la idea de la técnica como ambiente, de la tecnología como ambiente, como determinante, como condicionante de nuestra organización, esto que ya se hablaba, ¿no? En la escuela de Toronto, 1930, 1950, con McLuhan y demás. Yo creo que hoy es, como momento histórico, el momento de mayor criticidad, si se quiere, en términos de cómo vamos a incorporar este tipo de tecnología a toda nuestra vida, no solo laboral, sino también a nuestra vida cotidiana, y cómo nos configura como sujetos, no solo trabajadores, sino también sociales. Eso por un lado. En cuanto a nuestra propuesta formativa, nosotros tratamos de hacer un relevamiento a principio de año, antes de presentar esta propuesta y de lanzarla, ¿sí? En base a qué era lo que se iba necesitando. Es una tecnología que tiene noticias y avances todos los días, de una manera, creo que acelerada como nunca antes se vivió con otro tipo de tecnologías, ¿sí? Entonces, tratamos de trabajar en un espectro que sirva para las diferentes ramas laborales, ¿sí? Nosotros hacemos 6 cursos anuales, al menos en 2025 fue de esta manera. Ahora vamos a tratar de ampliar la propuesta, que los dimos de manera interna para trabajadores y trabajadoras de nuestro sindicato, y también externa, gratuitos, que eran por Zoom, abiertos a toda la comunidad. Afortunadamente tuvimos una gran recepción, yo particularmente doy la primera parte de esta propuesta formativa, que son 4 cursos. Es el primero, Introducción a la Inteligencia Artificial, donde tratamos de desarrollar los conceptos fundamentales, los fundamentos científicos de la disciplina también, entender qué es la IA, ¿no? Como vos decís, que la IA y la tecnología no son neutrales, la ciencia no es neutral, ¿sí? Que persiguen intereses geopolíticos, geoestratégicos, que los trabajadores entiendan, ¿sí? Por dónde viene un poco la mano, la carrera científica de las grandes potencias internacionales, cómo podemos estar nosotros expuestos a ese tipo de batallas científicas, si se quiere, ¿sí? Vimos otro de ingeniería de prompts, un poco para que empiecen a entender cómo funcionan los modelos conversacionales y cómo empezar a incorporar la inteligencia artificial de una manera que favorezca un poco la productividad. Abro comillas, no nos gusta hablar a nosotros mucho de productividad en términos concretos resultadistas, pero sí de que mejore la calidad de las condiciones laborales, ¿sí? de quienes acceden a este tipo de información. Y después armamos otros 2 que eran más de inteligencia artificial y productividad laboral, como digo, comillas, ¿sí? Que es para integrarlas con herramientas concretas, ¿sí? Y un poco en vida cotidiana también, para que vayan integrando esta herramienta, ¿sí? Como una especie de un cambio de chip en este perfil de trabajador, que nosotros consideramos muy importante, poder empezar a pensar fuera de la caja. Yo creo que nos encontramos en Bauman diría, como un interreño, ¿no? Entre que lo viejo no llega a morir y lo nuevo no termina de nacer, y esa constitución de nuestra identidad como trabajadores, hoy digo nosotros todos y todas adultos, quizás los que estamos acá, como trabajadores, se tiene que reconfigurar. Lo mismo trasladable al sistema educativo, ¿no? De decir, te lo cierro. El sistema educativo, que es donde empiezan a constituir su identidad, son los chicos en los 3 niveles educativos que vos mencionabas, así que te cierro un poco con las 2 esferas que nosotros creemos fundamentales. En términos de educación, en lo que es primarias, colegios y universidades, estamos pensando para el año que viene empezar a trabajar en los últimos 2 años para poder incorporar herramientas a quienes prontamente se van a formar como trabajadores y van a formar parte del mundo laboral. Creemos que eso es fundamental, ¿sí? Los chicos ya usan inteligencia artificial, muchas veces lo hacen solo, ¿no? Sin una guía, y lo que creemos nosotros que es más grave, sin criterios de protección cognitiva ni propósitos pedagógicos, digamos, ¿no? Hay estudios que informan una reducción del 50-55% de la actividad cerebral en procesos de razonamiento, de capacidad crítica de los chicos, que creemos que es lo más grave,
¿sí? Hay una trampa ahí, hay una dicotomía entre obtener mejores notas, ¿sí? Pero con menor aprendizaje. Entonces queremos trabajar fuertemente en lo que es colegios secundarios, y por otro lado, dentro del mundo laboral, lo que decíamos, ¿no? Una reconversión del perfil del sujeto trabajador, desde una formación holística, con una ética o moral tecnológica, si quieren llamarlo, con justicia social tecnológica, no solo a nivel individual, sino a nivel de matriz productiva de país, ¿sí? Y poder diagramar dentro del rol obrero, ¿sí? Cómo vamos a hacer frente a las nuevas modalidades de trabajo, ¿sí? Acompañando y fomentando esta reconversión del perfil, ¿sí? Y fortaleciendo formaciones estratégicas. Esto pensándolo siempre incorporaría volviendo a la educación, ¿no? Con criterios de planificación estratégica, protección de los usuarios, por supuesto, pero también acorde a un proyecto o a un plan de desarrollo productivo de país, como se realizó en algún momento, ¿no? Con las escuelas técnicas, las universidades, el ITBA y demás, década del 50, fines del 40 y fines del 50, que se empezó un poco a armar esto. Creo que tenemos que volver a eso, a pensar estratégicamente cómo vamos a desarrollar las propuestas formativas de nuestros chicos y nuestras chicas, pensando en un sistema y una matriz productiva de país. Así que, más o menos, estamos elaborando. Muchas gracias, Mauricio. Yo quiero rescatar dos conceptos. Uno, en primer lugar, que un sindicato haya constituido una fundación sobre inteligencia artificial, me parece algo tremendamente importante, valioso, y también es valioso que, digamos, el que dirige ese sindicato forme parte de la nueva conducción de la CGT, y eso abre la expectativa de un proceso de cambio, de actualización de esa institución, acorde con las exigencias de estos nuevos tiempos de los que estamos hablando. Y por otro lado, decir de que claramente ahí Mauricio señalaba un montón de tareas que están realizando, y de alguna manera todo lo que tiene que ver con el trabajo de la formación profesional en función de la reconversión de la demanda laboral, para preparar y capacitar a los trabajadores, me parece que eso es una punta muy importante en el futuro, en la futura reforma educativa. Así que muchas gracias, Mauricio. Te agradezco a vos, Hugo, Sí. dejar contacto acá por invitación a todos, incluido vos, por supuesto. Si se quieren poner en contacto con nosotros para armar actividades conjuntas, espacio de debate y demás, estamos abiertos, por supuesto, para todas las instituciones. Muchas gracias. Mauricio, este es un espacio de intercambio y de articulación. Ya iremos viendo cómo construimos una agenda que tenga que ver con la articulación. Bueno, le damos la palabra ahora a Pablo Guerreiro, que es el presidente de la Agencia de Ciencia, Tecnología y Sociedad de la provincia de San Luis. Ellos están trabajando en búsqueda de potenciar la educación con inteligencia artificial. Adelante, Pablo. ¿Se encuentra? A ver. Perdón, ¿cómo andan? Buenas tardes. Ahí No quería, estaba. Bueno, la charla básicamente ronda en cuáles son las bases sobre las cuales entendemos nosotros que hoy en día se puede llegar a plantear un plan, ¿no es cierto? Para eso lo que tenemos que tratar de alguna manera es entender de dónde nace y cuáles son los puntos fuertes y débiles que tiene hoy en día la inteligencia artificial y cómo va a ir impactando en la sociedad para en base a eso poderlo diseñar. Ante todo, el sentido de esto es hacer un planteo de base para que sobre ella poder empezar a trabajar. Lo primero que voy a hacer va a ser contarle una infidencia, ¿sí? Yo tengo 54 años, nací en el 71, pero la inteligencia artificial es más vieja que yo. Con lo cual, si hace tanto tiempo que está dando vuelta, es porque ha habido un fenómeno tecnológico que la hizo poder desarrollar y que la tengamos hoy en día en la mano. La idea de la inteligencia artificial es muy vieja, ¿sí? Entonces la tecnología, que es algo que no podemos, el avance tecnológico es algo que no podemos controlar, nos trajo o nos puso en la mano lo que es la inteligencia artificial. Eso como un dato sobre las bases. Eso nos va a dar, de alguna manera, el manejo de cómo deberíamos poderlo manejar. Otro elemento importante
para poder ya de alguna manera, ahí estoy haciendo una pequeña presentación, no sé si se ve, solamente como para guía, para que yo no me pierda, está el sentido de poder entender que la inteligencia artificial nace en realidad en una etapa cero, una era cero, junto con las computadoras, que la primera etapa nace más o menos en el 95, ya en forma concreta y pudiéndose usar a través de redes neuronales, donde lo que hacían era reconocimiento, ¿sí? De rostros, de figuras, de imágenes, por aprendizaje. Le voy poniendo y van aprendiendo, ¿sí? 10.000 imágenes de gatos, sabía después reconocer dónde hay un gato. Para eso justamente volvemos a lo mismo, un soporte tecnológico muy grande. En una segunda época, ya en el 2012 aproximadamente, lo que se logra hacer es que pueda generar realimentación y aprenda sola, de alguna manera. ¿Sí? Yo le planteaba un objetivo, podía llegar. Y después, en una tercera etapa, en noviembre del 2022, el famoso Big Bang de la inteligencia artificial, que es cuando sale ChatGPT en forma pública, es donde se ve la inteligencia generativa, la IA generativa, que es la que tanto nos vuelve locos. Pero en realidad nosotros hace mucho tiempo venimos usando inteligencia artificial sin darnos cuenta y ya trabajando con algunos procesos, cuando, por ejemplo, podíamos tener reconocimiento de rostro, podía saber qué es lo que había, ¿no es cierto? En la segunda época fue lo que Netflix usó para poder ofrecernos cuáles eran las publicidades, o cuando yo entro en una red social, qué es lo que me gusta o no me gusta, está hecho con inteligencia artificial de segunda generación. Estos son puntos de partida. Sobre esto es donde nosotros podemos llegar a construir una idea en términos generales. Esto es un diagrama sobre el cual deberíamos poder trabajar o no, después en todo caso volvemos sobre ello. Pero algo muy importante, que sobre lo cual nosotros de alguna manera planteamos las bases, entendiendo cuál es el fenómeno, que es un fenómeno tecnológico que nos abarca a todos, es poder entender que nosotros vemos tres categorías desde el punto de vista ya de usabilidad, ya no tanto de cuándo nació y demás, vemos tres categorías fundamentalmente de la inteligencia artificial. La más básica, que es la que usamos todos, ¿sí? Es la inteligencia artificial individual, de uso individual. No corporativa, ¿sí? Básicamente. Arriba de ella, como algo mucho más específico, podemos decir que tenemos la inteligencia artificial corporativa, ¿sí? Donde busca optimizar procesos, ¿sí? La básica de hago más con menos recursos o hago más en menos tiempo, ¿sí? Y arriba de ello tenemos, en modo evolutivo, si lo queremos ver así también, agentes, automatismo y desarrollo de modelos propios. Sobre este gráfico es donde nosotros de alguna manera basamos todo o es nuestra convicción de cómo hay que trabajar. ¿Por qué? Porque yo cuando identifico en estas tres categorías, aplico distintas estrategias para poder llegar, trabajar y poder capacitar a la gente. No es lo mismo el uso individual, digo, el ChatGPT que tengo en mi celular, que la inteligencia artificial que yo lo puedo poner en un proceso, en una empresa, que es donde después la gente se va a encontrar con ellos, ¿sí? Entonces, separamos en gran parte lo que es corporativo de no corporativo, ¿sí? Sobre lo no corporativo, la única opción que tengo es capacitar a la gente en forma genérica, en forma masiva, para que le pierda el miedo y lo sepa usar, básicamente. Que sepa sacarle el provecho, pero para un provecho personal, donde uno se desarrolla en forma personal. Entonces acá es donde hay que trabajar fuerte en los valores sobre el cual lo va a usar, en que esa persona se potencie con esta herramienta y no se relaje para que la inteligencia artificial le resuelva las cosas. Estamos hablando de una inteligencia artificial usada para, por decir algo, controlar errores, que me pueda traducir, yo tengo alguna duda, me puede servir como un disparador de información, pero siempre en forma personal, ¿sí? Por ejemplo, para que se entienda, nosotros entendemos que las empresas no deberían pagar los ChatGPT o el Gemini que usa la gente en forma particular. Es como que le pague el celular. Sería la misma metodología. Si le paga el celular, le debería pagar esto. ¿Por qué? Porque es una herramienta que me permite potenciarme a mí como trabajador, pero no necesariamente a la empresa. Sí, en los otros niveles, cuando yo me subo al nivel azul, llamémoslo así, yo tengo inteligencia artificial corporativa,
que es donde pongo la inteligencia artificial en un proceso que me permite que mi negocio funcione mejor. Me lo potencia y yo puedo, que es lo más complicado, poder recuperar la inversión que yo hago para que me sea un producto. Es como comprar una máquina, ¿sí? Nadie compraría una máquina que le salga muchísimo dinero y que no logre amortizarla. Bueno, como Pablo, te dato, quedan 3 minutos, Pablo. perfecto. Como dato alternativo, les comento que la inteligencia artificial a nivel corporativo está teniendo una efectividad de solamente el 3%. En la mayoría de los casos se pierde. El gran desafío es poder llegar a usar agentes. Entonces, sobre este esquema, nosotros entendemos que tenemos que trabajar fuerte en el cuadro inferior, ¿sí? Donde tenemos que potenciar a las personas, ¿sí? Y que las personas puedan tener su herramienta para poder llegar a un mundo que se van a encontrar cuando lleguen al segmento azul, que se van a encontrar con una empresa que va a tener dentro de su proceso también la inteligencia artificial. Estos son de alguna manera los argumentos sobre el cual nos basamos como para poder llegar a diseñar, ¿sí? En términos generales, en dónde hay que pegar, porque hay que pegar con herramientas distintas en cada una de las zonas. Esta separación es lo que nos permite poderlo interpretar mejor. Provincias como Santa Fe también tienen un esquema muy parecido y plantean estrategias del mundo general y lo que es la corporativa. Lo que es educativo entraría prácticamente en el medio de estas dos zonas. Prepara a un alumno para que pueda llegar a la parte individual. ¿Listo, Pablo? Listo. Así es como estamos viendo nosotros, de alguna manera, el desarrollo de la inteligencia artificial y cuál es la participación que tenemos que tener nosotros desde el gobierno para poder trabajar. Dónde fomentamos y dónde es donde estamos colaborando. Excelente, Pablo, muchísimas gracias. Y muy importante la participación en este caso de la provincia de San Luis. Sabemos que en Tucumán, en Entre Ríos, en Mendoza, hay distintas experiencias que estamos contactando y que las vamos a ir incorporando paulatinamente para que también vayamos conociéndolas. Le damos la palabra ahora al magíster Diego López Cisse, fundador de EVA, una compañía que impulsa la transformación responsable y sistemática de la educación para la era de la inteligencia artificial en Latinoamérica, y quien también es docente e investigador en el Laboratorio de Inteligencia Artificial de la UTN de AEDO. Adelante, Diego. Gracias, Hugo, gracias a todos y buenísima la charla. La verdad que estaba ahí pensando, tomando nota de muchas cosas que fueron diciendo y coincido que la educación para mí es un tema estratégico, sin dudas. Bueno, por eso nace el EVA hace algunos meses, para intentar ocupar ese espacio desde Argentina para Argentina, ¿no? Y a través de la preocupación de que hoy la educación, y no solamente acá, pero a nivel global, creo que es un espacio de combate, ¿no? Y el espacio donde se define el dominio cognitivo de las poblaciones, y silenciosamente está intentando ser invadido por distintas fuerzas, y creo que, bueno, tenemos que nosotros tratar de salir y diseñar esos nuevos recursos para las poblaciones de hoy y las poblaciones futuras, obviamente, ¿no? Entonces, a través de esa necesidad surge el EVA con la idea de poder pensar la educación hacia la era de la IA, sabiendo que tenemos que repensar todo, básicamente, ¿no? Las dinámicas educativas, los roles docentes, el rol de los recursos en el aula, entonces, ¿para qué lo vamos a usar, para qué no? Y a través de experiencias que vinimos teniendo en el laboratorio en AEDO, como bien decía Hugo, nosotros tenemos un laboratorio de IA en UTN AEDO, donde hacemos no solamente investigación, sino que también creamos una materia que es Introducción a la IA para los ingenieros, y a través de las distintas dinámicas que fuimos teniendo en los últimos años, fuimos viendo la necesidad de tratar de organizar y ordenar desde nuestro lugar y aportar de nuestro lugar una guía para ayudar no solamente a alumnos, sino a docentes y a instituciones a prepararse para lo que se viene, y también a diseñar modelos de adopción específicos para cada institución. Entonces, el EVA lo que hace es justamente diseñar junto con instituciones educativas modelos de adopción de IA. Eso es lo que hacemos. Hoy estamos trabajando con instituciones en Capital Federal, también con UTN en AEDO, con la idea de poder diseñar modelos que sean sistémicos, integrales. Entonces nosotros, viniendo del campo de la tecnología,
de lo último que hablamos es de la tecnología, ¿no? Y vemos un montón de instituciones que, bueno, quieren transformarse a través de la adopción de algún recurso particular, una licencia de ChatGPT o licencia, no sé si, bueno, no, pará, vamos al casillero cero, vamos a definir primero cómo nos vamos a integrar responsablemente, cuál es el marco de referencia, cuáles son las reglas del juego, para qué te querés transformar, qué sentido tiene todo esto, qué estás buscando, ¿no? Entonces, a través de definir esas reglas y expresar esa voluntad institucional formalmente, la institución comienza a marcar, a marcar la cancha, básicamente. Entonces, a partir de la creación de políticas de uso de IA, de modelos de gestión de tecnología, tratamos de profesionalizar todo lo que es la gestión de estos recursos en las instituciones, muchas de las cuales por ahí no están acostumbradas a evaluar tecnología, a tener un órgano de gestión de tecnología. Entonces, las acompañamos en todo ese camino para llegar hacia el segundo paso, que es formación docente. Entonces, un poco de todo lo que mencionaban antes, tratamos de estructurarlo también para que los docentes puedan ganar músculo en cuál es el universo de lo posible, dónde tiene sentido adoptar tecnología, dónde no, qué recursos sí, cuáles no. También para que comiencen a repensarse desde el rol docente, ¿no? Para llegar a la última fase, que es tal vez la más potente del proyecto de ELEVA, que es la medición del impacto de la IA en el aprendizaje. Y este es el objetivo último. Todo lo que construimos antes es para ir y medir dónde aplicamos IA, para qué y cuál es el impacto sobre el aprendizaje. ¿Estamos mejor o estamos peor que antes, ¿no? Entonces, bueno, diseñamos un modelo que es básicamente un esquema de evaluación de actividades donde asignamos, en conjunto con los docentes, definimos microactividades donde intentamos validar hipótesis sobre las cuales pensamos que la IA puede colaborar en el aprendizaje de los alumnos, y vamos y experimentamos y testeamos, y observamos, y aprendemos. Y lo hacemos de manera normalizada y estandarizada, lo que le permite a la institución poder agregar aprendizajes y poder exportar aprendizaje, porque otra cosa que estamos viendo hoy es que muchas veces las iniciativas de incorporar IA en una actividad o no quedan encapsuladas en la asignatura correspondiente. No sé, el profe de matemática toma una iniciativa y hace algo, y el de biología va y hace otra cosa, y después quieres comparar y no puedes, porque son dos cosas distintas con tecnologías que nada que ver. Entonces lo que hacemos desde ELEVA es normalizar eso, estandarizarlo, para que la institución pueda observar todos estos resultados, aprender y comenzar a exportar aprendizajes donde el retorno sobre el aprendizaje es positivo, y correrse de los lugares donde el retorno es negativo, que también lo queremos ver y lo queremos aprender, ¿no? Entonces vamos con una mirada muy agnóstica sobre la tecnología, pero con una mirada lo más científica posible, para intentar aislar cualquier otra variable excepto la incorporación de recursos de IA, para entender dónde hay evidencia de que esto aporta para el aprendizaje, y donde encontremos esa evidencia, vamos y nos movemos en ese sentido. Y esto es muy de cada institución, porque UTN AEDO está mirando y formando ingenieros, y un colegio en Capital Federal estará formando otro tipo de perfiles, ¿no? Entonces cada institución tiene que ir definiendo esos perfiles de tecnología, de roles de tecnología y de modelos para agregar o desagregar esos aprendizajes, ¿no? Así que eso es un poco en resumen lo que hacemos desde ELEVA, y colaboramos también creando, por ejemplo, currículas de IA, entonces un poco también exportando nuestra experiencia desde UTN en instituciones que quieren comenzar a formar técnicamente sus recursos, ya sean alumnos o docentes, también los ayudamos en ese camino. Excelente, Diego. Bueno, he visto notas tuyas en La Nación, en Clarín, explicando esta experiencia que me parece sumamente interesante. Por favor, te pido que nos envíes data, porque bueno, nos va a ayudar mucho en esto de ir incursionando en torno a cuál es el camino que tenemos que ir construyendo en todo esto. Bueno, para cerrar la parte de panelistas, le vamos a dar la palabra al doctor Gustavo Ángel Viejo, que es el director de Paideia, Programa Argentino de Innovación de la Educación con Inteligencia Artificial, de la Secretaría de Educación de la Nación Argentina. Adelante, doctor. Muchas gracias, Hugo, y muchas gracias a los colegas y también a quienes nos están acompañando en este intercambio. Agradezco esta invitación que le han hecho a la Secretaría. Me toca a mí, como director del programa, participar.
pero felizmente me encuentro con que estamos en un proceso de diálogo y de intercambio en donde Argenia se constituye como pivot para que haya esta productiva experiencia alrededor de cuestiones concretas de educación e inteligencia artificial. De mi parte, mencionar brevísimamente como aspectos formales que Paideia fue diseñado el año pasado y aprobado el 12 de mayo por la Presidencia de la Nación, la ministra de Capital Humano, y así fue anunciado en conferencia de prensa. Pueden encontrar los detalles de esto en la web de la Secretaría de Educación. Hay un inciso específico de Paideia que, si quieren ir a sus orígenes, es pedía en griego, ¿no? Que viene de esa concepción, hoy diríamos holística, puede ser integral, no fragmentada, de la persona al momento de pensar la formación, la educación. Ese es el espíritu que tiene el programa, con una visión humanística de la tecnología en general, de la inteligencia artificial en particular, y podrán ver allí algunos de los 4 ejes que conforman el centro del programa, y también algunas cuestiones transversales que nos preocupan. Como me gustaría en este sentido dialogar con el contenido y con las personas que me precedieron, me parece importante, por un lado, rescatar que en esto que se viene diciendo hay, por un lado, una conciencia muy clara de una sociedad educadora que no espera que el Estado sea un protagonista principal. Digamos, por eso insisto que me toca a mí conversar con ustedes en este momento, pero no desde un rol de, bueno, aquí está la verdad revelada, sino todo lo contrario. Como decía Diego recién, me parece que las iteraciones en pos de una mejora práctica en esto son fundamentales. No hay, si bien la tecnología es disruptiva, sabemos claramente que en educación la tecnología llega con la velocidad luz, y para seguir el paradigma del rayo y el trueno, los cambios metodológicos vienen con la velocidad del sonido. Así que en ese sentido, que distintos estamentos de la sociedad, como el tercer sector o los componentes nucleares de la familia, que tomen el tema de la inteligencia artificial o las inteligencias artificiales, es fundamental para tener una concepción de abordaje intersectorial, porque aislado uno solo de estos componentes no puede sostener lo que se ha dicho de no solo velocidad de cambio tecnológico, sino las posibilidades de daño colateral que nos han dejado otras experiencias pasadas de llamadas revoluciones basadas en tecnología. Asimismo, como lo mencionó Hugo y también Pablo, el sentido interpersonal, también esto lo dijo Daniel, con relación a la irreemplazabilidad del docente, y por supuesto una cuestión que me parece que no es menor es el abordaje interdisciplinar. No solo por la curación pedagógica de las aplicaciones de inteligencia artificial que son liberadas por grandes compañías en un plan de mejora, si se quiere, como de obsolescencia tecnológica y otras
otros ejes que conocemos en un sentido incluso comercial, pero en este sentido el abordaje interdisciplinar lo primero que para mí implica es un cambio de narrativa. Y quisiera ser bastante crítico en este sentido, con que nosotros vemos mucha conversación dominada por un sustrato de divulgación que le ha hecho mucho daño a la inteligencia artificial en sí, y a este momento donde una parte menor de la inteligencia artificial, que es la generativa, ha logrado un avance que se nos negaba desde 1953, año en que el Logic Theorist fue la primera aplicación hecha por Newell y Simon, eso fue como el precursor para que McCarthy llamara al taller del 56, que aquí fue nombrado. Pero en este sentido, quisiera completar esta mención del cambio de narrativa para dejar de lado conceptos divulgativos y mencionar 3 puntos. En primer lugar, las habilidades cognitivas son a la vez medios y fines del aprendizaje. Como medio, funciones como la atención, la memoria de trabajo, el lenguaje activo, la abstracción, la capacidad de razonar en procesos de deducción e inferencia y la metacognición habilitan el acceso proporcional a la verdad de las cosas. Regulan la carga cognitiva, permiten la formación de conceptos, el juicio y la justificación de este. Y por ello estructuran la didáctica en andamiaje, secuenciación, práctica espaciada, retroalimentación. Nada de esto puede suceder en una automatización que simula tener capacidades semánticas o otros tipos que nosotros asociamos con la inteligencia personal, pero que nada tiene intrínsecamente de cognitivo. Nosotros podríamos tener, y esto no es una hipótesis que se me ocurrió a mí, un modelo enorme de lenguaje que funcione con tuberías de agua. Nada más que ocuparía algo así como 3/4 del planeta, pero quisiera ser claro en este sentido de que no existe ninguna residencia intrínseca de cognitividad en la materialidad de la computación, ni siquiera, no solo el conocimiento de las cosas, sino la formalización que solo existe en los creadores de la inteligencia artificial, conjuntos colectivos hoy de gran número de gente, y en nosotros cuando lo usamos, en la medida de que no haya deuda cognitiva, por supuesto. A la par de esas mismas capacidades, se convierten en fines formativos cuando se consolidan como hábitos intelectuales, virtudes epistémicas, que orientan establemente la mente hacia la verdad, la racionalidad práctica y la transferencia entre dominio. Entonces, estas habilidades únicas de las personas no existen en la naturaleza, no hay nada que tenga simbolismo y semántica en la naturaleza que no sea en las personas, no solo sirven para aprender, sino son lo aprendido. Y este es uno de los temas que más desafía la integración pedagógica de herramientas de inteligencia artificial, aún en contextos interpersonales donde el docente está como human over the loop, supervisando ese proceso. La experiencia de enseñanza-aprendizaje procede de una dimensión social constitutiva. Es básicamente una intersubjetividad que da acceso compartido al mismo mundo. Esto lo aprendimos por las malas y sobre todo quizás en nuestro país con 2 años de encierro en la pandemia. Es propio de lo humano que el conocimiento se genere y emerja
desde prácticas cooperativas de atención conjunta. Esto fue dicho quizás más simple y mejor antes que yo, aquí. Por lo tanto, lo social es el medio porque organiza situaciones de aprendizaje eficientes y eficaces, y tanto que forma ciudadanos, o hoy diríamos ciudadanía digital, capaces de buscar la verdad en conjuntos con otros. No hay forma entonces de incorporar efectivamente ya a la educación sin establecer espacios comunitarios de práctica donde el bien interno del saber se cultive como bien común. Por último, no puede desconocerse cómo la cultura digital global configura hoy el ecosistema atencional en el que los estudiantes conocen, y por lo tanto estos hábitos condicionan su modo de recibir una mediación técnica de la IA en la educación formal y muchas veces también fuera de ella. Todas las plataformas algorítmicas, no ya solamente las redes sociales, a la vez que habilitan algún tipo de cognición en red, colaboración síncrona, acceso ubicuo, memoria externa, curan la saliencia, es decir, los ritmos con los que salen las cosas nuevas y la economía del clic con bucles dopamínicos. Nosotros asistimos a un empobrecimiento de la capacidad de atención. Esto lo vivimos quienes tenemos por delante alumnos que comienzan cualquiera de las articulaciones de los ciclos, cada uno en su espacio, sea el inicial, sea el nivel medio o el terciario universitario, se encuentra con estas grietas atencionales, falta de comprensión o incluso falta de habilidades lectoras. En consecuencia, la propuesta de una IA educativa y educar sobre las IA, permítanme insistir con el plural, exige alfabetización algorítmica, proveniencia y trazabilidad de fuentes, calibración de confianza, detección de sesgos. Creo que Diego nuevamente lo ha dicho quizás con mejor simpleza. Esto. Y por supuesto que las IAs generativas y algunos otros de los tipos que se han nombrado pueden y son herramientas para acompañar al estudiante, desarrollar competencias docentes, ser contenidos en sí mismos de los planes de estudio que tenemos que renovar y también mejorar la gestión. Pero todo esto, si no se realiza con estas claves que he tratado de transmitir desde lo intersectorial, interpersonal, interdisciplinar, teniendo en cuenta las capacidades cognitivas personales que no existen en ningún tipo de artefacto y la dimensión social que esto tiene, tenemos graves posibilidades de equivocar el rumbo y por eso tenemos y nuestro equipo y la Red Federal de Referentes de Inteligencia Artificial de las 24 jurisdicciones con las que invito a que se contacten, estamos tratando de trabajar lo más posible en esto. Gracias. Muchísimas gracias, Gustavo. Muy importante tu aporte. Te invito, en la medida de tus posibilidades, que nos acerques algún documento con todo lo que estás señalando, porque, bueno, la idea es que este espacio, que es un espacio abierto, plural, multisectorial, federal, con respeto, con mucho respeto a las diferencias, sea un ámbito de debate, de construcción, de consenso, y para eso vamos a armar un drive donde va a haber toda una documentación que tenga que ver con lo conceptual y toda otra documentación que tiene que ver con lo empírico, lo experimental, lo de puesta en práctica, ¿no? Es decir, para que entre todos vayamos construyendo algunos consensos mínimos. Así que muchas gracias, Gustavo. Ahora, antes de pasar al espacio de preguntas y respuestas, le voy a pedir a Paula Beni, que es la asistente general de Algenia, que nos haga pasar un saludo de Gustavo Vélez. Gustavo Vélez fue el que escribió, que ha publicado recientemente el Atlas de Inteligencia Artificial para el Desarrollo Humano en América Latina y el Caribe, que es un material muy interesante. Adelante.
Ahí se los muestro. Hola a todos, celebro este encuentro de Argenia. Me parece muy importante discutir las implicancias de la inteligencia artificial con un sentido positivo, no solamente resguardándonos de sus riesgos, sino también creando una nueva imaginación, pensando de qué manera puede servir mejor a nuestros estudiantes, a nuestros jóvenes y también a nuestros docentes. Yo les quiero dejar simplemente una reflexión. ¿Por qué no pensar y salir del juego adictivo y pensar en la industria del gaming, no del gambling, del gaming positivo para agilizar en procesos de aula invertida la aventura educativa entre docentes y estudiantes? ¿Por qué no convocar a la enorme comunidad de creadores de juegos y de contenidos para ser más entretenidos, más profundos, más éticamente poderosos los procesos educativos en todos los niveles? Y desterrar, por supuesto, la perversa influencia del juego que está carcomiendo la salud mental de nuestros estudiantes. Es posible hacerlo si enfrentamos una nueva imaginación, si la ponderamos, si la impulsamos con herramientas importantes desde el punto de vista de lo que son los guardarrails o los esquemas de seguridad de los productos y de los juegos de la inteligencia artificial. Por supuesto, lo anterior que acabo de decir no deja de advertir que también los juegos pueden ser adictivos, como lo reconoce la Organización Mundial de la Salud, y lo planteo yo específicamente en mi libro Atlas para la Inteligencia Artificial y el Desarrollo Humano de América Latina. Pero de eso justamente se trata. Se trata de diseñar aplicaciones que trasciendan la adicción por diseño, la desatención por diseño, y que puedan orientar algunas de estas aplicaciones para elementos positivos y virtuosos en nuestra sociedad. La adicción no solamente tiene que ver, por supuesto, con los jueguitos vinculados a la ruleta o al casino, sino que también pueden transformarse los juegos en sí mismos en una adicción. Pero este es el mundo, la virtualidad donde se mueven nuestros jóvenes, y por eso está el desafío de impulsar una transformación profunda desde ese punto de vista. A mí me tocó estar en la última Jornada Mundial de la Juventud que se desarrolló en Lisboa, en Portugal. Allí 2 millones de jóvenes participaron en diferentes debates de cómo usar la inteligencia artificial para el bien y para el desarrollo integral de las personas. Fue muy gratificante ver esas iniciativas, y por eso, más allá del pesimismo o el optimismo que nos puede dar la inteligencia artificial hoy, o el miedo, yo apuesto a la esperanza en el sistema educativo y apuesto a la robusta presencia del sistema de EdTech, de múltiples compañías y de múltiples iniciativas que en el mundo educativo están procurando también integrar la inteligencia artificial para el bien común. Les deseo todo lo mejor en estas deliberaciones, no quedar petrificados frente a esta ola tecnológica que se nos viene encima, sino ser muy alertas, atentos y además creativos para revertir esta fuerza que puede ser muy negativa y ponerla, por el contrario, de un modo positivo al servicio de las personas y con un criterio humanocéntrico, como siempre afirmamos. Por eso es tan importante el rol de los gobiernos locales, de los municipios en esta tarea, y por eso es doble la celebración cuando hablamos de este tipo de iniciativas que está celebrando Argenia. Un abrazo y un saludo muy cordial para todos y el deseo de un feliz 2026. Bueno, gracias, Paula. Bueno, si alguno de los presentes quiere, tanto sea los panelistas como los presentes, quieren agregar algo, levantan la mano y Paula ordenadamente les va a ir otorgando la palabra. No hay... Si no pasamos... Bueno, ahí está, ahí. Pablo, sí. Pablo levantó la mano. Bueno, en primer lugar, muy interesante los distintos puntos de vista para este tema. Rescato fundamentalmente este análisis tan sistémico que hace Diego, ¿sí? Coincidimos en esa línea, ¿sí? En el cual, bueno, también nosotros venimos trabajando un poco más avanzados sobre eso, pero va, digo, de esas ideas rescato, ¿sí? Al igual que me pareció muy interesante el análisis ya súper sistemático y profundo que realizó
Gustavo, ¿no? Sobre el cómo hay que posicionarlo. Y en los dos, de alguna manera, estamos yendo a una línea donde va a haber que plantear, alguien lo dijo por ahí claramente, que el término que usamos nosotros, esos one rights para poder indicar por dónde debería ser usada la IA, y fundamentalmente en educación, que era un poco lo que decía Diego. O sea, la clave en todo esto va a estar un poco en curar los contenidos. Lo que hace la IA fundamentalmente es generar un exceso de contenidos de todo tipo, con lo cual el valor del contenido, si no está curado, está devaluado. Entonces, no podemos dejar libre el manejo de los contenidos a nivel educativo, y ahí donde, de alguna manera, hay que poner el ojo en esa línea, ¿no? Hoy en día cualquiera podría generar su propio libro, con sus propios contenidos, con su propia forma. Lo podría hacer en muy buena línea para poder entenderlo mejor, leerlo, porque puede tener el lenguaje y lo que normalmente usa, pero también podría tener contenidos erróneos o falsos o lo que sea. Entonces, quien sabe haya que prestar más atención a ese tema, ¿no? Lo planteo como un tema en el cual vemos, desde el punto de vista economicista, ¿no? Un gran exceso de contenidos hace que se devalúen. Gracias, Pablo. Bueno, ahora Manuel, ¿te escuchamos? Manuel González. Hola. Sí, quería comentar varios de los aspectos. ¿Me escuchan? Sí. Sí, perfectamente. Quería comentar varios de los aspectos que se mencionaron. Hubo un reciente Congreso Nacional en México sobre, casualmente, la incorporación de la inteligencia artificial al sistema educativo, en donde plantean una gran cantidad de retos que se mencionaron en varias de las exposiciones que se plantearon hoy. Creo que hay realidades territoriales muy diferenciadas, y eso es un contexto también que hay que marcarlo para cada una de las provincias, para cada uno de los gobiernos locales, y los roles de cada uno de ellos en el sistema educativo. Entre los retos importantes que plantea este Congreso está todo lo que está relacionado con la infraestructura existente. El problema de la infraestructura, o sea, la conectividad, internet, energía, es decir, todo aquello que está, equipamiento en los territorios, todo aquello que está relacionado con la aplicación de la inteligencia artificial al sistema, son restricciones muy claras, muy concretas, que también deben tener un análisis profundo al respecto. Otro de los retos que plantea es cuál es el acceso, digamos, de nuestros profesores, nuestros docentes, a las diferentes suscripciones referentes a los avances que existen a nivel mundial de las diferentes opciones de la inteligencia artificial. Esto tiene que ver también con las inversiones de las suscripciones pertinentes para poder tener una actualización permanente de los avances que se están dando en los diferentes enfoques, el europeo, el chino, el americano, etc. También se plantea la importancia de poder rescatar las experiencias innovadoras que se han llevado adelante en diferentes países. Finlandia la aplica con un concepto, como siempre lo ha hecho Finlandia, a su sistema educativo. China lo incorpora en otro contexto mucho más integral. Y así sucesivamente, Europa, en un marco normativo muy exigente y el que más ha avanzado sobre las restricciones al uso indebido de la inteligencia artificial, y la importancia de que la inteligencia artificial llegue en el sistema educativo a todos los receptores en igualdad de condiciones y en el mismo nivel tecnológico. Este es un elemento de equidad importante a tener en cuenta en este contexto. Con Hugo, desde el principio, cuando definíamos los aspectos conceptuales, operativos de la Fundación, esto nos llevó muchas charlas, muchos intercambios y muchos aspectos. Y quería decirle, en función a lo que planteó Pablo, cuando él menciona de que cuando nace la inteligencia artificial, él todavía no había nacido. Yo nací con la inteligencia artificial, yo nací en el 44, así que vengo
vengo junto a ella y sí me he metido de cabeza en este tipo de cosas porque me parece que es el gran reto, como dice siempre Hugo, es la gran transformación que nos viene y es el gran reto que la humanidad tiene que enfrentar no en el futuro, sino en el presente y en el cortísimo plazo. Simplemente quería comentar esto. Discrepo un poco con lo que planteó Gustavo. Yo creo que acá hay un rol indelegable del Estado en todos sus niveles en lo que tiene que ver la seguridad de que la inteligencia artificial en el sistema educativo y el sistema educativo llegue a todos los ciudadanos, cualquiera sea su condición, y fundamentalmente con este espíritu de inclusión y de creación de innovador para poder insertarse en un mundo tan complejo. Estas reflexiones simplemente parto mucho de lo conceptual que se planteó con los expositores y el elemento de las herramientas necesarias para poder llevar adelante estas transformaciones son cruciales y que en Argelia siempre lo hemos estado analizando y discutiendo. Hay un informe muy importante del Banco Mundial que acaba de hacer también sobre a los docentes una encuesta de lo que significa la inteligencia artificial y ahí se encuentran varios aspectos bien interesantes. Primero que el 65% de los docentes ve a la inteligencia como una gran oportunidad su incorporación, pero el 80% prácticamente plantea de que las instituciones educativas carecen de directrices claras de cómo usar la inteligencia artificial. Y un 65% de los universitarios, esto es algo interesante también, creen que ellos saben más de inteligencia artificial que sus propios profesores. Estas son las reflexiones que quería dejar también presente y Gracias, agradecer Manuel. la oportunidad de poder compartir una experiencia como esta. Gracias, Manuel. Muchísimas gracias. ¿Alguien más está pidiendo, Paula? Porque tenemos una persona que va a hacer el cierre. No, listo, por ahora nadie levantó la mano. Bueno, entonces yo le voy a dar la palabra al doctor. Perdón, Américo levantó la mano, no sé si quiere hablar, decir algo. Sí, hola, bueno, buenas tardes. Mi nombre es Américo de Giovanni, soy de la Universidad de Río Cuarto. Disculpe que no prendo la cámara, que estoy en un ambiente que no me favorece la iluminación. Pero he estado escuchando toda la exposición y, bueno, he seguido todo el evento. Simplemente, bueno, alguna reflexión acerca de la inteligencia artificial en la educación superior. Yo soy profesor universitario y veo que es una cosa un poco más complicado de lo que estuvimos escuchando aquí, las propuestas, puesto que no se trata de una herramienta para incorporar, que yo siempre hago el ejemplo cuando incorporamos el Office a las actividades de docente, el Excel, el Word. Esto hay alguna urgencia, además de discutir la herramienta en sí, la reconfiguración de las profesiones. No es el momento, pero no quería dejar de apuntar eso. Por lo menos hablo a nivel de la educación superior, que es la que un poco más conozco por mi experiencia, pero va a haber está ya ocurriendo un proceso de reconfiguración donde estoy viendo que la inteligencia artificial, más que ser un instrumento que hay que adoptar, va a ser como un commodity, ya se va embebiendo de las actividades, el desarrollo que ha habido en los últimos 6, 7, 8 meses, por ejemplo, en gestión de búsqueda bibliográfica, en formulación de proyectos de investigación, en formulación de proyectos, así que ya con herramientas adaptadas para esos fines, donde prácticamente, bueno, casi que se aprende solo. Eso está generando, a mi entender, un proceso que trasciende más allá de la inteligencia artificial en sí. Además, hay que rediscutir qué modelo de país en términos de desarrollo productivo queremos. Yo soy ingeniero agrónomo, trabajo en la Facultad de Agronomía y Veterinaria,
Y la pregunta que me hago es, ¿cuál es el futuro de la producción agrícola de commodities que hay en el país? ¿Y qué profesional tengo que formar en ese contexto para un proceso hasta de robotización, ¿no? de la actividad, y una actividad, el commodity que sobra por todos lados, para decirlo así, no es tan fácil. Entonces, creo que no es el ámbito acá, entiendo, pero no quiero dejar de comentarlo. Me parece que disociar este instrumento de los procesos o del producto, perdónenme el mercantilismo del concepto, de la educación, me parece que nos puede conducir a un camino no efectivo, por lo menos. Así que bueno, nada, quería apuntar esos comentarios, agradecerle a todos los panelistas la exposición y bueno, como siempre, a la Fundación por el evento y como siempre a disposición. Bueno, nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Américo. Y bueno, para que cierre este primer encuentro, le vamos a dar la palabra a una persona que se acercó a la Fundación a través de tomar conocimiento de nuestro libro, que es el libro que hemos lanzado este año, que se llama Metanoia, Comprender la IA, libro que lo redactó nuestro vicepresidente, el doctor Cristian Carrillo. Así que bueno, invitamos al doctor Gustavo de Lorza Feldor, con el máximo nivel académico en lo que es en tecnología educativa, doctor en IA y profesor e investigador en distintos ámbitos académicos. Adelante, Gustavo. Bueno, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Gracias, Hugo, por la invitación a este evento. Y bueno, la verdad que escuchando atentamente y muy coherentemente toda la línea de postura, desde las políticas educativas, las decisiones de inclusión digital, ¿no es cierto?, la reducción de brechas, todas estas cuestiones que verdaderamente enriquecen y suman al debate no solo nacional, sino al debate mundial de cómo se incorporan hoy las inteligencias artificiales, no solo a la educación, sino a todos los estamentos de una sociedad. La verdad que escuchándolos, uno no deja de notar que la incorporación de la IA trae sus riesgos y sus promesas, ¿no es cierto? Evidentemente es un tema que por ahí en muchos casos se ha instalado como una moda, pero hoy en realidad lo que tendríamos que estar mirando, más que una moda, se ha convertido en un modo donde vamos a interactuar con inteligencias artificiales. Y evidentemente ponemos el centro desde mi área, en el área de la educación, dado que, bueno, mi campo de especialización tiene que ver con todo lo que es neurociencias, pedagogías emergentes y utilización de inteligencia artificial, ¿no? Esta combinación que para mí representan estos nuevos territorios que las políticas educativas y todo el tipo de decisiones sociales tendrían que estar enfocándose como una suma, un aporte, ¿no?, a otros modelos, a otras formas de pensar cómo se transforma la educación. Ahora, desde que aparece la inteligencia artificial, ¿no?, como bien estaban mencionando antes, allá por la zona del 49, la inteligencia artificial no comienza en noviembre del 2022 con el lanzamiento de ChatGPT, sino que se hace visible un campo de investigación luego que se retomó del invierno de la IA. Digo que invierno de la IA porque tuvo un montón de años parado, detenido, y evidentemente hoy tendríamos otro tipo de desarrollo si se hubiera seguido invirtiendo, ¿no? Lo que quiero decir con esto es que el problema de la educación no arranca con la IA, es anterior, mucho anterior. Los problemas de los déficits que tienen hoy los sistemas educativos y su mayor exponente visible, los tipos de aprendizaje que los estudiantes tienen que ver con un modelo de una educación tradicional que para un momento determinado sirvió, pero hoy ya no sirve, hoy es obsoleto y hoy ya no está preparando. La educación que tenemos no prepara para el futuro y mucho menos podríamos estar hablando, ¿no es cierto?, de que por ahí estamos certificando una estafa a través de la entrega de un título que verdaderamente no los está preparando para el futuro.
Mi trabajo consiste en esto que les comenté, dentro del ámbito de la educación nacional en Argentina y en Sudamérica, ¿no? Trabajando en universidades y dando charlas en México, bueno, en distintos países, Colombia, Perú, Bolivia, donde trabajo, tanto en Perú como en Bolivia, en distintas universidades. Cuando yo, en mis cursos de posgrado internacional, que evidencian, ¿no es cierto?, el tema de neurociencia, pedagogía emergente e IA, yo digo que el problema, cuando arrancamos, no es que nosotros vamos a trabajar con tecnologías de IA, sino que el verdadero problema es pensar la inteligencia artificial para luego tomar decisiones con respecto a cómo mantenemos cuestiones de trabajo. Lo que, para mi punto de vista, y no, para no aburrirlos y hacer un poco, dejar algunos temas pendientes, me parece que el problema que estamos teniendo hoy es que nosotros podríamos transformar la educación a través de lo que yo llamo puentes cognitivos. Es decir, yo he creado una aplicación que se llama CAI, que es Cognición Aumentada Integrada, que en un extremo está el docente y en el otro extremo, es decir, un cerebro biológico natural, humano, con un desarrollo cognitivo de más o menos unos 400.000 años, y por el otro lado tenemos este producto, esta herramienta, que es más que una herramienta, evidentemente, de la inteligencia artificial, del otro lado que puede, si lo trabajamos bien desde la educación, trabajando los puentes cognitivos y trabajando los estados mentales, preparar para un futuro presente, empezando ayer, de cómo tendríamos que estar diseñando interacciones e interactividades con inteligencia artificial. Más allá de lo que muy bien han dicho, dando los medios, brindando las instalaciones, asegurándose de que estén, ¿no es cierto?, todas las garantías sociales para que todo el mundo tenga acceso, pero no me puedo centrar en todo, sino en esto, que lo que yo estoy viendo hoy es que más allá de un simple discurso donde la mayoría de las personas preguntan, porque hoy a nivel educativo el uso de la inteligencia artificial cognitiva y humanamente hablando, lo estamos usando a un 2% de la capacidad que la IA tiene, solo un 2%. ¿No? Esto te evidencia de que realmente la primera posición que tienen los docentes es que están viendo cómo aprendemos a manejar esta herramienta como si fuera un Word, es decir, hay una limitación tan grande, hay un desconocimiento tan profundo que no es culpa de los docentes, no es culpa de las instituciones educativas, sino que tiene que ver con la disrupción con la cual la IA aparece en un territorio y evidentemente produce el primer efecto, que es la transformación y la migración de la sociedad, de la información y el conocimiento a esto que yo llamo a una sociedad algorítmica cognitiva. Es decir, hoy nos estamos encontrando en nuevos territorios, con nuevos lenguajes, con nuevas interacciones, pero que están configurados en un gran ecosistema que yo denomino sociedad algorítmica cognitiva. Esto implica la transformación de todos los sectores que implican y trabajan e interactúan en esta sociedad. Con lo cual, me parece que la educación tendría que estar pensando, por ahí me anticipo algo, pero más que la discusión de la inteligencia artificial en el ámbito educativo, lo que tendríamos que estar hablando y discutiendo es la transformación de una educación que tenga relación directa a cómo aprende un cerebro que aprende, que es la gran ausente en toda esta discusión y en todas las discusiones que estoy viendo a lo largo de toda Sudamérica. En ningún momento nosotros irrisoriamente y utópicamente queremos decir desde el discurso que queremos implementar la IA, lo decimos desde los gobiernos, lo decimos desde las sociedades, lo decimos desde los sindicatos, lo decimos desde todas las áreas de la sociedad, que queremos incorporar la IA como modelo de transformación social, de transformación educativa, pero no estamos analizando la base donde queremos construir todo eso y que tiene que ver en volver a transformar, a pensar sistemas educativos que primeramente empiecen a diseñar y enseñar estrategias, evaluaciones, tareas, interacciones sobre cómo aprende un cerebro que aprende. Desde la neurociencia tengo miles de fundamentos para dárselos. Luego de eso,
luego de eso, recién ahí todavía estamos a tiempo. La IA necesita de nuestras preguntas, de nuestras repreguntas para poder interactuar. Entonces, mientras nosotros no creemos, no desarrollemos cerebros que pueden pensar para preguntar y repreguntar, no vamos a tener ningún avance con la inteligencia artificial. Ninguno, ¿no? Entonces, me parece que esto de los puentes cognitivos, que trabaja, por ejemplo, es decir, ante un determinado material, ante un determinado contenido, yo siempre digo en mis cursos que los contenidos, creo que Pablo hablaba sobre la curaduría, digo, los contenidos son una excelente excusa para promover el pensamiento en nuestros estudiantes. Pero lo que verdaderamente el futuro requiere es que nosotros podamos tener un nivel de diálogo comunicativo con las inteligencias artificiales. Porque el lenguaje es lo que nos permite al cerebro expresar nuestras ideas. Y hoy la cognición no está más únicamente en las mentes y los cerebros humanos, sino que hoy estamos hablando de una cognición distribuida. Hoy tenemos grados de inteligencia distribuidos en dispositivos digitales artificiales, en sistemas biológicos como nuestro cerebro, y me parece que tenemos que empezar a trabajar esos contenidos, no desde los estilos memorísticos repetitivos, lineales y obsoletos, como los últimos 300 años de la educación, sino que tenemos que estar empezando a trabajar la atención y la curiosidad activa, el asombro cognitivo, la duda fértil, la comprensión significativa, una cognición exponencial que desarrolle esto de la cognición aumentada e integrada, porque nosotros como seres humanos, para tomar una línea de partida sencilla, arbitraria, el Homo sapiens 400.000 años para construir una cognición. La inteligencia artificial, más allá del desarrollo desde 1949-1950, llegamos a una cognición que en el término de 3 años adquirió esos conocimientos de todos esos años y la tiene condensada en interpretación de datos, patrones, búsquedas, redes neuronales, aprendizaje profundo, todo lo que ustedes quieren y han mencionado sobre inteligencia artificial. Pero si no hay un interlocutor, por ahora, que haga preguntas y repreguntas, la IA no sirve para nada. Así que no hay que tenerle tanto miedo, como dicen mis amigos los mexicanos, no satanicemos las IA. Tenemos un tiempo todavía para poder tomar ventaja y dialogar con las IA. Pero esto lo tenemos que hacer con la base de que tenemos que reestructurar todas estas intenciones y manifestaciones que ustedes han hecho, pero tenemos que partir de una base clara, sencilla y un piso estructural territorial, que es cómo aprende un cerebro que aprende. Biológicamente y desde la neurociencia, todo cerebro aprende primero conociendo, luego comprendiendo y luego haciendo. Ir en el sentido inverso a este paso significa una fatiga cognitiva, una inercia. Y todo esto, si los sistemas educativos no se transforman, más allá de que usen o no a la IA, porque en muchos casos la IA está siendo usada como un Google, ¿no es cierto?, empoderado, un Google con anabólicos, digo yo, tendríamos que estar pensando en que la no toma de decisiones y acciones concretas para la transformación de fomentar sistemas educativos que tengan que ver cómo aprende el cerebro que aprende, lo que, más allá de la estafa educativa, perdónenme la dureza del término, es que nosotros como profesores, como instituciones educativas, estamos contribuyendo a lo que denomina un apagón mental. Ya con Google tuvimos 15 años donde nos llevó a una inercia de una fatiga cognitiva. Hoy nadie recuerda un número de celular, nadie se pregunta, en México uno pregunta cómo llegó a tal lado, son de ahí de México y no te saben decir, dice, consulta con el GPS, te dice. Es decir, en neurociencia, todas aquellas cuestiones de que no usemos desde el cerebro funciones, se pierden. Lo que no usas en el cerebro, lo perdés. Entonces, esta fatiga, esta inercia de fatiga cognitiva que nos produjo Google, ahora se va a ver empoderado, ¿sí?, en un lugar que estamos permitiendo, por eso nunca debemos quejarnos de aquello que permitimos. Entonces, si aquellas cuestiones de un sistema educativo, sí, que no responden a la transformación que necesitamos para entrar en paralelo a diálogos y un puente cognitivo con la IA, lo que estamos haciendo es que estamos contribuyendo a que nuestros estudiantes, más allá de la certificación universitaria que le demos, le tendríamos que dar otra que diga recibido en apagón mental, ¿sí? Gustavo, excelente, muchísimas gracias. Bueno, realmente
quiero manifestar que tengo una profunda satisfacción por este primer encuentro, por la calidad de las diferentes intervenciones. Cuando yo hablo de ir construyendo una agenda, justamente la agenda es lo que nos va a permitir ordenar este debate, porque bueno, indudablemente que hay muchos aspectos que señalar, que encuadrar y que priorizar. Por lo tanto, ustedes tienen que saber que vamos a hacer una segunda convocatoria en el primer semestre del año que viene. De aquí a ese momento vamos a hacer un intercambio con cada uno de ustedes. Por favor, manden material. Vamos a crear algún elemento que nos permita un primer borrador de esa agenda tentativa, cosa de que en el segundo encuentro ya tengamos una base que nos permita ir canalizando el debate con cierta direccionalidad. Así que, bueno, los felicito a todas y todos, excelente. Yo quedo muy satisfecho con este encuentro, y bueno, por supuesto, vamos a un segundo encuentro mucho más ampliado, con otros actores.